¿Cómo estáis? Qué bonita mañana, ¿verdad? Celebrando la vida, celebrando a Hannah, celebrando a los papás también. Bienvenidos a todos. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Con ánimo, con ganas? ¿O ya nos queremos ir? Ok, vamos adelante entonces. Pues ponte en pie una vez más, vamos a hacer ejercicio y vamos a orar y a disponernos para escuchar al Señor en esta mañana y para escuchar su palabra, lo que tiene que decirnos. Es importante que seamos una tierra buena y fértil cuando escuchamos la palabra de Dios, para que Él deposite ahí la semilla y podamos dar mucho fruto, que es lo que queremos, ¿verdad? Pues ora conmigo. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros, gracias por la vida, gracias, Señor, por lo que hemos podido ver en esta mañana. Queremos escucharte ahora, queremos disponernos para oírte, Señor, que nuestro corazón esté completamente abierto para escucharte a ti, Espíritu Santo, y te pedimos que tú nos ayudes a tener un corazón blando ahora en esta mañana, y ayúdame, Espíritu Santo, a hablar de tu parte. Dependo completamente de ti. Habla tú a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y seguimos con la serie de buenos hábitos, y hay muchos hábitos para hablar, ¿verdad? Hoy vamos a tratar el buen hábito de tener una buena actitud. Qué importante es definir lo que es una buena actitud y qué importante es buscarla. Qué importante es detectar también cuando en nuestro corazón, porque las buenas actitudes, que ahora vamos a definirlo un poco para que las podamos detectar, porque a veces tenemos tan adquiridas o tan adheridas a nuestro carácter malas actitudes, quizás por los años, quizás por el contexto de donde venimos, las tenemos tan adquiridas que ni mal las vemos, ni consideramos que son malas actitudes, porque forman parte ya de nuestro mecanismo de reacción ante las situaciones. Entonces es importante abrir los ojos, que el Espíritu Santo nos alumbre y nos enseñe si realmente estamos teniendo malas actitudes. Una mala actitud o una buena actitud, aunque es algo externo y es algo que se ve por fuera, pero nace de lo interno. Siempre lo externo va a representar lo interno. Jesús nos lo dijo, ¿no? Las malas cosas no vienen de afuera, sino que nacen del corazón del hombre. Y tanto los buenos como los malos deseos nacen del corazón. Y eso lo ejemplificamos o lo exteriorizamos, sería mejor dicho, con lo que hay dentro, ¿no? Lo exteriorizamos en todas nuestras actitudes. Así que vamos a aprenderlo en esta mañana. ¿Qué es su actitud? Lo primero, definámosla muy rápido. Actitud sería el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Dicho de otra manera, sería la manera en que tú y yo reaccionamos a las diferentes circunstancias que tenemos en la vida. Pasamos por multitud de circunstancias, ¿verdad? Unas nos las buscamos, otras nos vienen, unas no nos las esperamos, otras sí las esperamos más, pero sí o no, pasamos por multitud de circunstancias, algunas mejores que otras. Si pudiéramos definir las que sí queremos vivir y las que no, la cosa cambiaría bastante, pero no nos toca a nosotros definir eso. Vivimos bajo la soberanía y bajo el pensamiento y la soberanía de Dios. Él es el quien decide y nosotros somos los responsables de cómo reaccionamos a esas circunstancias que nos vienen. Y déjame decirte algo, a veces pensamos que las circunstancias son las que nos forman, que somos lo que somos por las circunstancias que hemos vivido. ¿Cuántos hemos pensado eso? Yo también, muchos hemos pensado eso. Pensamos que nos hemos hecho a medida de las circunstancias que nos han ido viniendo, pero déjame decirte algo, no son las circunstancias las que nos forman, sino la manera en cómo reaccionamos a esas circunstancias. Si coges a dos personas completamente diferentes y las enfrentas a una misma circunstancia, seguramente tendríamos dos resultados distintos, ¿sí o no? Porque cada uno reaccionamos de una manera. Ahí está el punto de la actitud. ¿Con qué actitud reaccionas a las cosas? ¿Con qué actitud vives? ¿Qué actitud tienes ante la vida y ante las circunstancias? Es importante pensar en eso. ¿Sabes que nuestra actitud determina que podemos atraer el reino de Dios o podemos ser un estorbo y bloquear que el reino de Dios venga? Tan fuerte es nuestra actitud que tiene ese efecto. Una buena actitud atrae el reino de Dios, atrae la presencia de Dios, porque como digo, esa actitud nace
de algo interno y Dios ve el corazón, acuérdate. Una buena actitud atrae el reino de Dios, una mala actitud resiste el reino de Dios, resiste el avance y la obra del Espíritu Santo que quiere traer el reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Una oración que Jesús nos enseñó, que venga tu reino. ¿Cuánto anhelamos eso y cuántas veces lo oramos? Y a veces lo oramos, pero a la vez con nuestra propia actitud lo estamos resistiendo y lo estamos frenando. Cuánto que meditar aquí, ¿verdad? La actitud es el lenguaje con el que manejamos las cosas interiormente. La actitud, como digo, es ese reflejo externo, pero nos marca el lenguaje que hay en nuestro interior. Tú puedes ver tu propia actitud externa y vas a deducir qué lenguaje interno tienes. Ahora, tener una buena actitud siempre es muy difícil, ¿sí o no? O sea, no te estoy hablando aquí de que, ay, qué fácil, qué maravilla. Tener una buena actitud ante las cosas es súper difícil. O sea, lo que nos viene la mayoría de las veces no es una buena actitud ante una circunstancia, pero es posible avanzar en una buena actitud en tanto en cuanto el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Jesús crece en nuestras vidas. Tú sabes que vienes a Cristo y ese día le entregas tu vida, pero ese día no pasa a ser el gobernador, el Señor de todas las áreas de tu vida. Es un proceso que vamos avanzando y le vamos dando lugar para que Él gobierne. Muchos retrasamos a veces ese proceso por nuestra dureza, por nuestra cabezonería, pero estamos en ese avance. Unos más rápido que otros, pero estamos en ese avance. Cuanto más avanza el gobierno de Cristo sobre ti, sobre mí, más fácil se vuelve tener una buena actitud, porque como vamos a aprender hoy, la actitud que para nosotros es un testimonio y es un ejemplo y es un camino por el cual transitar, es la de Cristo Jesús. La propia Escritura nos anima a tener una actitud como la que tuvo Jesús. Y sí que es difícil, lo sé, no te estoy hablando de algo que chupao, lo hacemos así, ¿no? Es complicado, es difícil, pero con la ayuda de Dios y aprendiendo la palabra nos dice, vamos a ir en aumento. Te voy a dar algunos ejemplos de malas actitudes. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo identificamos y así como que nos da un poquito más de claridad en lo que vamos a hablar. Una mala actitud, y tú puedes decir, no, he tenido esa mala actitud solamente en este punto de mi vida, pero quiero decirte que la actitud es como un ropaje. Es como una vestidura, que aunque tú creas que solo lo has tenido en un asunto, esa actitud está vistiendo tu manera de ser. Está haciendo un todo en ti. Así que no identifiques una mala actitud para un asunto, hay que extirparla, hay que pedir ayuda al Señor porque Él quiere gobernar en cada área de nuestra vida. Por ejemplo, una mala actitud sería la queja. Qué fácil es caer en la queja, ¿verdad? Qué fácil, qué satisfactoria parece la queja, ¿verdad? Porque como algo te ha molestado, como que al quejarte como que te quedas más a gusto, ¿no? Pero al final la queja es una mala actitud que ofende al Espíritu Santo. Otra mala actitud sería el enojo. Hay gente que está enojada con todo y con todos y en todo momento. Sería una mala actitud en la vida también. El no aceptar los errores, tus propios errores. El no respetar a los demás y mucho menos a las autoridades, a tu autoridad. El no vivir en un respeto, en una sumisión. Es una mala actitud en la vida. Y no me digas, no, solo a tal persona, no, te vuelvo a repetir que eso se vuelve un todo. La justicia propia, el mentir, el tener una manera de vida engañosa hacia los demás y hacia uno mismo, la irresponsabilidad, el no tomar responsabilidades y ser de aquellos que todo les da igual, se vuelve una mala actitud en la vida. La negatividad y la tristeza. Y entiéndeme bien lo que digo, todos en un momento dado batallamos con la tristeza, de repente estás en un momento normal y es algo que viene y te quiere tomar y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos que es algo espiritual, es una batalla y hay que saber confrontarlo. No hablo de ese tipo de guerra, hablo cuando la tristeza y el desánimo y la negatividad forman parte de toda nuestra vida. Hay gente que todo lo ve negro, ¿verdad? Que todo lo ve malo y hay cosas que sí realmente son malas, pero hay otras que no, ya se vuelve una actitud en la vida. También el orgullo es una mala actitud en la vida. Bueno, podríamos decir muchas más solo para darte así una vislumbre y que te ubiques en lo que estamos hablando. Vamos rápido a ver 4 personajes, de manera muy rápida, 4 personajes en la Biblia que en un momento de su vida, incluso en varios, tuvieron una mala actitud. He elegido estos 4 personajes porque son hombres y mujeres, hay uno que no se habla tanto, pero los otros 3 son hombres y mujeres que llegaron al final de la carrera, que perseveraron hasta el final y que cumplieron los planes de Dios. Por eso los he escogido, porque podría haber cogido otros
otros que es verdad que sus malas actitudes los llevaron a fracasar. Tenemos personajes, ¿verdad?, como un Saúl, como un Jeroboam, personajes que su mala actitud les llevó a perderse del propósito. Pero no he querido coger esos, he querido estos para que nos aliente y nos dé ánimo a nuestro corazón de que en momentos ocasionales todos podemos caer en una mala actitud. Tenemos al Espíritu Santo que nos regresa a ver a Jesús, a valorar y a imitar la actitud de Cristo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Por eso he escogido estos, porque todos en un momento dado podemos estar en eso, ¿no? Y eso lo vemos aquí reflejado, pero al final fueron hombres y mujeres que cumplieron el propósito de Dios. El primero es Moisés. Ahí vamos a ir poniendo cada uno. Moisés, sabemos el gran líder que fue. Yo admiro mucho la vida de Moisés. Para mí es de los mayores líderes que en la Biblia nos deja. De una altura, de un corazón tan íntegro, tan apasionado por la gloria de Dios. Un tipazo, Moisés. Ahora, Moisés en medio de su carrera, en medio de su recorrido, tuvo momentos donde su actitud le jugó una mala pasada. Todos sabemos de sus reacciones de enojo, ¿verdad? Todos sabemos que hasta el final sus reacciones de enojo en un momento dado le jugaron ahí, se la jugaron y sabemos las consecuencias, pero no me quiero centrar en eso. Quiero irme al episodio de recién comienza su preparación. Un joven, no tan joven, ya 40 años, pero joven en su preparación, un Moisés que recién acaba de enterarse que él pertenece a ese pueblo de los hebreos al que están maltratando en Egipto. ¿Recuerdas la esclavitud? Cómo golpeaban, cómo les obligaban al trabajo. Y él se enoja su corazón contra los egipcios a tal punto que sucede lo que vamos a leer. Y quiero hablarte de esta actitud de Moisés de no saber esperar a los tiempos de Dios. Cómo la impaciencia nos hace tener una actitud errónea. Rápido te lo leo, Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas al pueblo, a los hebreos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todos lados y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Tuvo un impulso. O sea, de ver que estaban maltratando a su pueblo, no se paró a pensar que había todo un proceso, cómo Dios lo iba a usar, sino que se dejó llevar por ese impulso y fue impaciente. Al día siguiente, dice el siguiente versículo, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, su carácter de líder, el cacho líder que iba a ser, ya estaba aquí reflejado. Dios ya le había dotado con ese don de liderazgo. O sea, sin quererlo estaba ejerciendo aquí su don. Se estaba poniendo entre una situación a poner justicia. Estaba ejerciendo ya como líder. Pero lo hizo antes de tiempo. La consecuencia es que un egipcio le vio, salió, le acusó, el propio faraón lo quiso matar. ¿Y sabes qué sucedió? Tuvo que irse 40 años al desierto de Madián. 40 años de preparar su carácter para luego, sí, en el tiempo correcto, ser el gran líder que fue. Pero aquí ya estaba su don. ¿Sabes cuántas veces Dios te dice algo, incluso te da algo, y por no esperar el tiempo correcto a veces echamos a perder las cosas? Una actitud como la de Cristo, una actitud correcta y buena, como un hábito en todo nuestro proceder, sería una actitud que sabe esperar en Dios, que es paciente, que no manipula, no se apresura, no hace las cosas fuera de tiempo, sino que sabe esperar. Segundo personaje es Pablo, el gran Pablo. Bueno, algunos lo dicen, yo también lo pienso, creo que es el cristiano más influyente de toda la historia. Cuántas cosas leemos en la Escritura y qué legado nos dejó Pablo, ¿verdad? Pablo, en sus inicios, Pablo es alguien impetuoso. Pues el que no lo sepa, pues es que no ha leído las cartas de Pablo. Pero Pablo era alguien impetuoso, alguien, ¿cómo es? Flemático, ¿cómo es un colérico a todo lo que da, Pablo. O sea, de arriba a abajo un colérico. El Moisés también. Aquí tenemos a dos grandes coléricos. O sea, un hombre de Dios en el que vemos reflejado la obra de Cristo también y cómo Dios fue puliendo su carácter. En este episodio que te voy a leer, Pablo estaba en un calabozo, no estaba encarcelado, estaba como a esperas de un juicio en Jerusalén. Y el calabozo allí no era, te metemos aquí como en los calabozos de hoy en día, 48 horas y bueno, sí lo pasas mal porque estás aislado, pero pues creo que hasta te dan de comer, ¿verdad? O
sea, tú estás 48 horas en un calabozo, te llevan comida, 72 te llevan comida, o sea, tampoco es la gran penuria de la vida, simplemente que estás aislado, ¿no? Bueno, aquí tenemos 2 policías, ¿verdad? Vosotros nos podéis decir de eso. En fin, el calabozo de aquella época eran latigazos, era un maltrato hasta allá que no podía más la persona. El texto lo dice, de cómo le latigaron, porque injustamente fue acusado, de lo que estaba hablando le acusaron. Y dice la Biblia, dice este pasaje, que le apresaron, le pusieron grilletes en las manos, en los pies. O sea, sí fue un momento muy doloroso, donde venía de golpes, de palizas, de injurias. Ahí estaba Pablo cuando esto pasó. Ahora, en medio de esto, Pablo estaba aprendiendo todavía el carácter de Cristo, la actitud de Cristo. Estaba aprendiendo de un Jesús que, como vemos en los evangelios, cuando le injuriaron, cuando lo maltrataron, cuando dijeron toda clase de burradas de él, dice Isaías que ¿qué hizo Jesús? Cerró su boca, no se defendió. Un Jesús que es una muestra, que es la muestra más potente que tenemos, como luego vamos a aprender, de mansedumbre y de humildad. Y aún Pablo estaba en ese proceso. Ahora te lo voy a leer en Hechos 23 del 1 al 5. Dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. O sea, dijo, darle una bofetada, darle en su boca por lo que acababa de decir. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes, asustados, le dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía. O sea, casi como que escuchas el tono de Pablo yendo para atrás, reculando. No lo sabía. Yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora te pregunto, ¿llevaba razón Pablo? Claro que sí, llevaba razón en decirle: sois unos sepulcros blanqueados, no os enteráis. Estaba predicando el evangelio, esa fue la razón por la que le encarcelaron. Llevaba razón en decirle: oye, ahora que Dios te golpea a ti. ¿Era justo lo que estaba haciendo Pablo? Sí, casi que le queremos aplaudir, ¿verdad? Hasta los teólogos difieren en este texto, no todos opinan lo mismo. Ahora, por la respuesta de Pablo, deducimos que Pablo sí cayó en cuenta: debía haberme callado. Está por encima la honra de quien Dios puso, que en este momento la justicia, que yo pueda estar aquí peleando. Por su respuesta deducimos cómo él mismo se dio cuenta. De hecho, tú lees un Pablo después, en toda su vida después, no ves un momento más donde hace esto. Él aprendió a callar, aprendió a vivir injusticias, aprendió a hablar cuando tenía que hablar también y a dejar cosas muy claras, pero no vuelves a ver que esto sucede en la vida de Pablo. La siguiente personaje es Penina. ¿Cuántos saben quién es Penina? ¿Cuántos se acuerdan quién es Penina? ¿Quién es? ¿Lo sabes o no? ¡Fuerte! Una mujer, seguro. No. Ah, te confundes con Lea. Bueno, tienen su parecido, te la paso porque tiene su parecido. Penina, ¿quién era? La esposa de Elcana. ¿Recuerdas a Elcana? Que su otra esposa era Ana. Poligamia en aquel tiempo no es correcto, era cultural, Dios no le agradaba, pero ahí hasta que se pasó esa época, ahí existió la poligamia. Tenía 2 esposas, Ana y Penina, ¿recuerdas? Penina era la que le dio hijos y no paraba de parir esa mujer, le dio muchos hijos a Elcana. Ana no podía tener hijos, ¿recuerdas la historia? Hasta que Dios le da a Samuel, al profeta Samuel, hasta que Dios escucha la aflicción del corazón de Ana. Y cuando Penina está en esa situación, Penina no solo vive el engrandecimiento, porque pues, culturalmente la que tenía hijos era la honrada, ¿no? Era la que realmente estaba haciendo las cosas bien, no era una deshonra no poder tener hijos. Y Penina no solamente se venía arriba por eso, sino que Penina tenía una aflicción en su corazón. Penina luchaba con el menosprecio de su esposo. La Biblia dice que Elcana amaba de una manera especial a Ana. Qué duro, ¿verdad? Qué duro saber que por más que hagas para agradar a alguien,
solo recibes menosprecio. Y su corazón estaba herido, y lo vemos en este pasaje. Había una herida en su corazón. Y la siguiente actitud que te quiero enseñar es la actitud de cuando herimos cuando nos han herido. Es una actitud que a veces no nos damos cuenta, es tan instantánea, es tan subconsciente a veces, pero cuando estamos heridos, si no llevamos eso a los pies de Jesús, vamos a herir a otros. La actitud de Pablo no te la he dicho, pero era una actitud de reaccionar ante las injusticias, una impetuosidad de reacción. Y te voy a leer 1 Samuel 1, del 4 al 6, dice así: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y sus hijas, a cada uno su parte. Pero fíjate lo que dice la Biblia: pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Era tan fuerte lo que Elcana sentía por Ana, que incluso Elcana se molestaba y le decía: pero no te basta con todo lo que te amo, porque Ana estaba afligida, sufría por no tener hijos, y Elcana le dice: pero no te basta mi amor, como diciendo: oye, te quiero mucho más que a la otra mujer, no te basta con eso, no te sacia. Era muy fuerte el amor por Ana que tenía. Pero aquí viene la historia, en esta última parte. Aquí vemos la actitud de un corazón herido. Dice: y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Toda la actitud de Penina era enojar a Ana, era irritar a Ana y era hacerla sentir mal. ¿Te das cuenta cómo nuestra actitud, a veces cuando no se ha sanado asuntos internos, cuando no hemos dejado que el Señor obre, se traduce en una actitud hiriente hacia otros? Se traduce en una actitud que obviamente no es una buena actitud, no es una actitud que atrae, como decimos, el reino de Dios. Así nos pasa en ocasiones. Y por último, el último personaje es Marta, mi tocaya en la Biblia. Marta, la gran, aquella que Jesús, es increíble cómo la trataba Jesús. Es la de las pocas historias en los evangelios en las que Jesús regaña de una manera tan misericordiosa. Los regaños de Jesús a Marta son los mejores en la Biblia. O sea, cómo la ubica, cómo la pone al orden. Marta, Marta, que estás afanada, eso que tanto también se me dice a mí por mi nombre, pero cómo la regañó, cómo la ubicó, con un amor y con una misericordia. Era muy especial la relación que Jesús tenía con Marta y con María. Y quiero citarte el episodio cuando Lázaro muere. El hermano de Marta y María muere. Y recuerdas que Lázaro enferma, Jesús estaba en una ciudad y le avisan de que Lázaro, su amigo del alma, sus tres amigos, Marta, María y Lázaro, le avisan de que Lázaro ha muerto. ¿Y qué dice la Biblia que hace Jesús? Tú te esperas que Jesús vaya corriendo, ¿verdad?, a donde está Lázaro y a imponerle sanidad. Pues Jesús sana, ¿cómo no le iba a sanar? Y Jesús dice que se queda en ese lugar por varios días, como que espera a que Lázaro muera. Y Marta lo sabía. Y de repente Jesús aparece en Betania. Marta se entera que Jesús llega y Marta sale corriendo a ver a Jesús. Y tú te imaginas esa conversación, pues una mujer entendida en quién es Jesús y en el plan de Dios que va más allá de nuestro entendimiento, hubiera abrazado a Jesús y ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera manifestado su amor, le hubiera manifestado: qué bien que estás aquí, Jesús, qué alegría. Pero Marta, que aún le faltaba entender muchas cosas, lo primero que le dijo a Jesús es lo que vamos a leer: se quejó, le reclamó. ¿Por qué no has hecho nada, Jesús? Estamos sufriendo, ¿es que te da igual que suframos? O sea, es que no era tu amigo Lázaro, tú podías haber evitado que muriese. ¿Sí o no? A veces nuestra actitud ante la gente y ante Dios mismo es de queja y es de reclamo constante. Esa es una mala actitud que destruye todos los pensamientos que Dios quiera poner en nosotros para ver su reino. Esa actitud los aniquila. Cierra nuestros oídos a la voz de Dios. Te lo voy a leer, está en Juan capítulo 11, versículo 20 al 21. Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí la María pues también era entendida, ¿verdad? Esta mujer. Y Marta dijo a Jesús, esto es lo que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo pudieron ser las primeras palabras que le dijo a Jesús esta? ¿Qué actitud más de desánimo, más de derrota? Cuando, fíjate, si piensas en la historia al completo, a continuación Jesús le dice una de las frases más potentes que tenemos en los evangelios. Se la dice a Marta:
Por eso ves el amor de Jesús con Marta. ¿Recuerdas la frase? Yo soy la resurrección y la vida. Una de las frases más impresionantes que Jesús dijo. Ahora, cuando ves el completo de esta historia, yo te hago una pregunta. ¿Qué es mejor, una sanidad o una resurrección? ¿Qué tiene más gloria? ¿Qué trae más gloria al Señor? ¿Qué es más glorioso? ¿Una sanidad o una resurrección? Obviamente una resurrección. La actitud de Marta de reclamo le impidió ver que el plan de Jesús no era sanarle, era resucitarle. Esa actitud en la vida nos impide ver más allá, nos impide ver el plan de Dios. Yo prefiero una resurrección que una sanidad. Jesús prefirió una resurrección, resucitó a Lázaro, ¿sabes la historia, no? ¡Qué increíble! No, Marta, es que no te enteras, no te enteras. Y es más, con la resurrección de Lázaro, Jesús estaba profetizando su propia resurrección. Fue un acto increíble y Marta, por su actitud, no lo captó. Ahora, y terminando, y si me ayudas, porfa, Raquel o Antonia al piano. ¿Cómo tener una buena actitud? Porque, vemos todo esto, pero ¿cómo logro o cómo consigo o cómo me introduzco en tener una buena actitud? Jesús es nuestro ejemplo. En todo Jesús es nuestro ejemplo. Yo sé que es tener como una meta demasiado alta, casi que preferimos tener un hombre, ¿verdad? Que al final falla, o una mujer. Jesús es demasiado alto, pero Jesús es nuestra meta. Él es nuestro ejemplo en actitud, en todo. Él no falló, Él es perfecto. Él nos da una muestra cuando estuvo aquí en la tierra de un carácter perfecto, de una actitud perfecta en toda la situación. ¿No te asombra leer los evangelios? A mí esta parte de los evangelios me apasiona. ¿No te asombra leer los evangelios y ver a un Jesús que cuando tenía que hablar, hablaba, y cuando tenía que callarse, se callaba? A mí me asombra esa actitud de Jesús siempre que lo leo. Siempre que lo veo en las Escrituras. ¿A alguien más le ha pasado? O sea, un Jesús que cuando le acusaron, como decía antes, incluso en el camino hasta la cruz, ¿cuántas injurias vivió Jesús? ¿Cuántos golpes que no debía de recibir vivió Jesús? No abrió su boca. Jesús supo estar callado. Y te asombra ver a un Jesús que cuando se paraba con los fariseos, con los escribas, con los meros, con los rabinos, abría sus labios para declarar quién era su Padre, para declarar el reino de Dios y para acusarles de toda la religiosidad y lo podrido de su corazón. Ese es el equilibrio perfecto, ¿no te parece? A mí, yo pagaría por tener eso. Saber hablar cuando tengo que hablar y saber callarme cuando tengo que callarme. Jesús nos da el camino. Jesús nos da el testimonio de una actitud completamente buena y correcta. 3 características sobre la actitud de Jesús, y con eso vamos a terminar. Porque fíjate bien, el baremo que Jesús siempre tiene, lo puedes leer en la Escritura, y el baremo que creo que tú y yo tenemos que tener para buscar ese equilibrio, aunque no lleguemos a la plenitud completa hasta que estemos con Él, pero buscar ese equilibrio es muy fácil, lo encuentras en los evangelios. Cada vez que Jesús se defendió o cada vez que Jesús habló, nunca fue por algo de sí mismo, sino por los asuntos del Padre. Defendió el reino de Dios. ¿Te acuerdas incluso con los campistas, ¿no? Cuando él, tienes licencia para airarte, no por ti, por tus asuntos. Tienes licencia para manifestar una opinión, para manifestar justicia cuando se trate del reino de Dios. Jesús nos enseñó eso. Cuando sea asunto tuyo, déjalo en las manos del Señor. Él nos defiende. Él habla mejor que nosotros. Él lo hace 1000 veces mejor que nosotros. El camino que Jesús nos dejó es mucho más excelente, te lo aseguro. Y rápido, primera característica es que era enseñable. Dice la Escritura que Jesús, el propio Jesús dice: yo no hago nada sin que mi Padre me lo diga. Y déjame decirte que si consideras que eres enseñable, pero no hay nadie en tu vida que te pueda corregir, no lo somos. O sea, ser enseñable se ve y se transmite a través de que permitimos que otras personas nos corrijan. Somos enseñables, yo he escrito aquí, porque escuchamos, porque no nos apresuramos, porque meditamos y aprendemos. ¿Sabes que de todo lo que te pasa en la vida puedes aprender? Hasta de las cosas malas puedes aprender. El que es enseñable aprovecha hasta lo peor de lo peor para aprender. El que no es enseñable, al final todo le es un tropiezo y todo nos estorba, pero el que es enseñable aprovecha
toda la circunstancia, hasta los errores, por la gracia de Dios se vuelven en enseñanzas. Aprovecha todo, sé enseñable. El enseñable es el que se pone siempre primero para ver los errores. Primero se mira a sí mismo, pero es el último para recibir. Es el que siempre está dispuesto a hacer cambios. El que no es enseñable no quiere cambiar. Es el que rompe su comodidad una vez tras otra. Es el que no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. El que no se defiende, el que no pone excusas, sino que aprende de cada situación. También Jesús era manso. La mansedumbre, quiero que la entiendas bien, pero Jesús nos manifestó su mansedumbre al callarse ante tantas injusticias. Hay tantos pasajes que te podría leer sobre esto, pero escucha bien, la mansedumbre no es una falta de carácter. A veces pensamos que la mansedumbre es el debilucho, ¿no? El que no se defiende, el que se calla siempre, el que no dice nada. No, perdona, la mansedumbre es el que tiene carácter, pero lo tiene sujeto. Está sujeto a Jesús, su carácter. Eso es bien complicado, pero Jesús nos enseñó mansedumbre. Ahora te leo este versículo que está impresionante. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es impresionante la escritura aquí. ¿Tú entiendes lo que está diciendo aquí el Señor? El descanso viene a través de que aprendemos mansedumbre en nuestro caminar. La mansedumbre es la que se despoja uno de uno mismo, lo deja a los pies del Señor. Aprendo a no pelear mis derechos. ¿Te has dado cuenta que eso llega a ser como una droga? Es como adictivo, ¿verdad? O sea, tener razón y defender tus derechos, o sea, por lo menos a mí llega a ser como algo que es que te cuesta renunciar a eso, es adictivo. Es una droga de las fuertes, de las que cuesta salir. Pero el manso es el que ha aprendido a soltar eso, a tomar ese carácter de Jesús y a sujetar su propio carácter al de Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Tiene que ver con el dominio propio. Ahí está el verdadero descanso. Uno piensa que el descanso está en decir ¿cómo es ese pollito que dice lo que se tenía que decir y se dijo, ¿no? Ese meme que hay por ahí. Uno piensa que el descanso viene ahí. No, el descanso viene a través de la mansedumbre. Y por último, la humildad. Habría mucho que hablar sobre esto, solo te dejo esta pincelada. Jesús nos da el testimonio más alto de humildad. Él dejó su gloria, Él dejó todo para venir a salvarnos. Él tomó tu pecado y el mío. Él no pecó. Él no se equivocó, Él no hizo nada incorrecto, pero Dios decidió venir, dejar su lugar de privilegio, dejar su lugar, dejar el trono para venir a tomar tus faltas y las mías. Dime si hay un acto mayor de humildad. No existe. Ese es Jesús del que tenemos que aprender. La verdadera humildad es la que no nace de algo obligado, sino de un corazón que aprendió a desprenderse de todo. Y termino con Colosenses 3:12. Dice así, me encanta este versículo: vestíos. Me encanta porque dice vestíos. Y si te das cuenta, el vestirte es un acto de tomar una ropa y ponértela. Es un acto de algo que por completo te cubre. ¿Por qué? Porque ahora vas a leer lo que te está diciendo la escritura de lo que te tienes que vestir. Pero son cosas de las que normalmente tú y yo carecemos. Yo de esta lista no doy ni una. No sé tú ahora cuando la leas, pero yo ni una. Son cosas que normalmente nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Algunos sí, es cierto que algunos sí tienen estas cualidades, otros no. Pero vestíos nos habla de un ropaje que Cristo nos da y yo me puedo poner, y esa ropa puede cubrir toda mi vida por completo. Y te leo lo que dice que nos vistamos: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué lista? Es una lista que define a Cristo, ¿sí o no? Es una lista que si la pones así, la lees de completo, está definiendo el carácter de Jesús. Tú y yo nos podemos vestir con el carácter de Cristo Jesús. Sí se puede. Tener una buena actitud es de las cosas más difíciles, que ni por tus propias fuerzas ni por las mías las vamos a lograr. ¿Sabes cuántas veces yo he intentado en mi fuerza ser benigna? No me sale, no lo tengo aquí. A lo mejor tú sí, yo sé que hay algunos que pues tienen más que otros de esto. A mí no.
y lo intentas por tus fuerzas una y otra vez, pero cuando tomas del vestido que el Espíritu Santo te da, que es el carácter de nuestro amado Jesús, Él es perfecto, Él es tan misericordioso, Él es tan benigno, Él es tan humilde, Él es tan increíble, tan bello, tan precioso. No hay nadie como Jesús. Y tenemos el privilegio de, a través de su gracia, a través del Espíritu Santo, tomar esa ropa y ponérmela. Y ahora ya sí puedo ser humilde. Y ahora ya sí puedo ser misericordioso. Tenemos que entender que es un paso de decisión, que es un paso de permitir que nuestras malas actitudes sean arrancadas y que Él nos vista con una actitud santa como la suya. Sé que es difícil. Sé que es una altura que parece que nunca la vamos a alcanzar, pero por gracia sí podemos. Se trata de un despojarnos de ti, despojarnos de mí mismo. Se trata de entender y por gracia tomar esta promesa. ¿Te parece si oramos y le pedimos ayuda al Espíritu Santo y le exponemos nuestro corazón? Es un momento entre tú y Dios ahora, así que ponte de pie y terminamos. Imagínate si somos una iglesia, y no solo esta, si la iglesia de Cristo se viste con esta vestidura, ¿te puedes imaginar el reino de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas una iglesia con este ropaje? ¿Te imaginas unas familias, unos niños, unos jóvenes, ancianos con este traje que nos deja la Escritura? Con un traje de humildad. ¿Te imaginas una iglesia despojada de sus derechos? ¿Te imaginas una iglesia despojada de sí mismo y rendida a los pies de Cristo? ¿Qué crees que pasaría? ¿Cuál crees que sería la consecuencia? El reino de Dios, te aseguro que vendría rápido. Y es lo que queremos ver. Al final uno se para a meditar y dice: Señor, ¿por qué peleo si lo que quiero es tu reino, Señor? ¿Por qué peleo tanto por esto y por esto si al final no me importa? Lo que quiero es tu reino, Jesús. Así que simplemente vamos a orar y a pedirle que Él ponga este deseo y nos ayude. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra nos alumbra, nos da dirección, porque nos dejaste a tu Espíritu Santo, porque no estamos solos, Señor. Gracias. Gracias porque aunque hay montañas demasiado altas y difíciles, tu Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas, es el que nos da la habilidad, es el que nos viste, es el que nos cubre. Y te pedimos en esta mañana como iglesia, Señor, venimos delante de ti a pedirte lo primero, perdón, Señor. Perdón por tantas veces haber tenido y haber permitido una mala actitud que brotara de mi corazón hasta mi exterior. Perdónanos, Señor, por no haber arrancado esas raíces, Señor, que estaban trayendo esta mala actitud. Haberme justificado, haberlo permitido en tantas ocasiones. Límpianos, Señor. Perdónanos, lava tu iglesia, Señor. Y ayúdanos de aquí en adelante a buscar una actitud como la tuya, Jesús. Ayúdanos a que nuestros ojos estén en ti. Y aunque sabemos que hasta el día que vayamos contigo no vamos a alcanzar esa plenitud, pero ayúdanos a que nuestros pasos vayan por el camino que tú abriste, el camino que tú nos dejaste, que es un camino de mansedumbre y de humildad. Ayúdanos a no salirnos, a que nuestros pasos estén en ese camino, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Queremos ver tu reino, queremos ver tu gloria establecida en medio de nosotros, Señor. Y te pedimos tu ayuda en esta mañana juntos. No es una oración, simplemente es un clamor de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.